Hablaremos hoy de Teseo. Teseo es el héroe de Atenas, o del Ática, ¿no? Que es el área metropolitana de Atenas. Sus hazañas son innumerables. La más famosa de ellas probablemente es haber matado al Minotauro, que estaba en el centro del laberinto de Creta, y haber encontrado luego el camino de salida, gracias a un piolín que le dio su novia Ariadna. Pero no contaremos eso, contaremos algunas hazañas laterales, ¿no? Había nacido en Atenas, era hijo de Etra y Egeo, que era el rey de Atenas. Sus primeros años los pasó en Tresén. Era un lugar un poco apartado de Atenas. En realidad Tresén creo que está pasando el istmo de Corinto, al sur de Atenas. Y lo había dejado ahí porque Egeo, el papá, pensaba que la situación en Atenas no era muy segura para su hijo, ¿no? Ni para su mujer. Ahí estaban los Palántidas, que eran los sobrinos de Egeo, que le organizaban un lío tras otro. El caso es que lo dejó ahí en Tresén al hijo y a la madre. Y en el momento de dejarlo en Tresén, le dijo a Etra, a la madre, que detrás de una gran roca había dejado una espada y unas sandalias, y eran para Teseo. Cuando Teseo llegara a la edad suficiente como para mover la roca por sí solo, debía calzar las sandalias y tomar la espada para recorrer el camino entre Tresén y Atenas e ir a reunirse con su padre. Muy bien. A los 16 años Teseo ya pelaba las naranjas solo. Era un joven vigoroso, inteligente. Movió la roca, agarró la sandalia, la espada y rajó para Atenas. En vez de ir por barco, como le habían aconsejado, tomó el camino más peligroso, que era el camino por tierra, camino que le obligaba a atravesar todo el istmo de Corinto. Ahora bien, ese lugar estaba lleno de peligros, lleno de bandidos, incluso de monstruos, y Teseo no tuvo miedo y decidió enfrentarlos. Empezó a caminar y el primero que se encontró fue Perifetes, el rengo Perifetes. Tenía una gran masa de bronce, martillazo, con el que solía matar a los caminantes. Era sencillo el tipo. Era un martillo de bronce enorme, pasaba un caminante, ¡pum!, lo liquidaba con un martillazo. Teseo también fue sencillo. Le arrancó la masa de las manos y lo mató con ella. Y en adelante llevó ese martillo a todas partes con orgullo. Dicen que Teseo hubiera podido detener el golpe mortal que le dio a Perifete, pero no quiso. Y desde entonces corrió la leyenda de que aquel martillo no podía lastimar, solo mataba. Todos los martillazos que te daban con el martillo de Perifetes eran fatales. En el lugar más estrecho del istmo vivía Sinis, apodado también Pitiocantos o el doblador de pinos. ¿Cómo me gustaría que me llamaran el doblador de pinos? Tenía fuerza suficiente como para inclinar las puntas de los pinos hasta tocar la tierra. Qué bueno. Mirá vos. Y con frecuencia pedía a los que pasaban por ahí que lo ayudaran con esa tarea. Vení, ayúdame a doblar un pino. Teneme de acá. Pero antes de finalizar, soltaba de golpe el pino y entonces el ayudante salía despedido, como por una catapulta, e iba a parar a cualquier parte. Otro proceder de este Sinis era inclinar las copas de dos árboles vecinos hasta que se tocaban. Y entonces ataba a cada una de ellas un brazo de su víctima, que al soltar Sinis los pinos era despedazada. Claro. Así se las gastaba este muchacho. Teseo sorprendió a Sinis y parece que le dio a probar su propia medicina. O sea, o lo precipitó a cualquier lugar del Ática o lo partió en cuatro.
Hay que decir que de este encuentro Teseo salió con un hijo, porque la hija de Sinis, Perígune, se enamoró del héroe a primera vista, como suele ocurrir, y ahí nomás entre los pinos concibieron a Melanipo. Bien. Siguiendo el camino, Teseo llegó a unos riscos donde vivía el bandido Escirón. El tipo se sentaba en una roca y obligaba a los viajeros a que le lavasen los pies. Vos, dice, me está gustando para que me lave las patas. Y los obligaba. Cuando el viajero se inclinaba para hacerlo, Escirón le pegaba una patada y los arrojaba al mar, donde una tortuga gigante esperaba para devorarlos. Extraordinario. Teseo vio cuál era la diversión de este bandido, se negó a lavarle las patas, lo levantó de la roca y lo tiró al mar. Bueno. Prosiguiendo su viaje, Teseo se encontró a Cerción, que era uno que directamente te desafiaba a luchar cuerpo a cuerpo. Cuando agarraba a uno, Cerción lo abrazaba tan fuerte que el peregrino moría aplastado. Parece que Teseo lo levantó por las rodillas y lo arrojó de cabeza a tierra tan violentamente que la muerte de Cerción fue instantánea. Finalmente se encontró con el que más me gusta de todos, que es Polipemón, que vivía junto al camino y tenía dos lechos en su casa, uno grande y uno pequeño. Polipemón, si ustedes quieren, lo podemos llamar Procusto. Ofrecía alojamiento a los viajeros por la noche. A los petizos los hacía acostarse en la cama grande y los estiraba en un potro para que ocuparan todo el espacio disponible. A los hombres altos los hacía acostar en el lecho pequeño y les serruchaba todas las partes que sobresalían de él. Estos son los famosos lechos de Procusto. Una vez más Teseo mató al bandido de la misma forma en que éste actuaba. Lo que no sabemos es si Polipemón o Procusto era alto o petizo. Después de pasar todas estas pruebas, Teseo llegó a Lática, ayudó a su padre, vivió muchas aventuras, entre ellas su viaje a Creta, donde tuvo que dar cuenta del Minotauro, se casó, se puso primero de novia con Ariadna, pero después le engañó con Fedra, su propia hermana, la hermana de Ariadna, huyó con Fedra, Fedra se ahorcó, muchas cosas. Pero contaremos el encuentro entre Teseo y el que iba a ser su amigo del alma, ya que hoy es el día del amigo, Piritoo. Era la Pita, Piritoo. Gobernaba a los magnetes en la desembocadura del río Peneo y había recibido informes casi increíbles acerca de la fuerza y el valor de Teseo. Piritoo también era un hombre fuerte y valiente. Entonces un día resolvió poner a prueba tanta valentía y se fue hasta Lática y le afanó a Teseo buena parte de su ganado, para ver si era tan taura como se decía por ahí. Teseo lo persiguió y cuando estaba a punto de alcanzarlo, Piritoo parece una especie de cordobés, ¿no? Piritoo con dos O, le hizo frente. Cada uno de ellos sintió tal admiración por la nobleza del otro que olvidaron el ganado y se juraron una amistad eterna. ¿Usted no siente como que reconoce ese episodio? En la literatura argentina hay un episodio central que es este episodio, que son dos que se enfrentan y cada uno de ellos reconoce la nobleza y el valor de su adversario, de modo que se hacen amigos para siempre, ¿no? En Grecia eran Teseo y Piritoo, y en las letras argentinas son Fierro y Cruz. Bueno, tiempo más tarde, Piritoo se casó con Hipodamía, la hija de Adrasto, no importa. Invitó incluso a todos los dioses a la boda. Y la boda venía fenómeno, un lindo casorio, hasta que los centauros, aquellos seres mitad hombres, mitad caballos,
que no estaban acostumbrados a beber vino, no conocían el vino, nunca lo habían visto. Olieron el vino y fueron seducidos por la fragancia del vino. Le habían servido leche a los centauros. Olieron el vino y no quisieron la leche. Y dice, a ver, deme un poco de ese ricino que lo vamos a probar. Y se emborracharon todo, pero tremendamente, ¿no? De un modo tal que cuando la novia lo fue a saludar, Euritión, que era uno de los centauros, se levantó de un salto de su asiento, tiró la mesa y la sacó a la mena del lugar arrastrándola por los cabellos, la montó en ancas de sí mismo Sí. y se fue al galope. La raptó a la novia de la esbornia Claro. que tenía el tipo, ¿no? Bueno, ahí se armó una pelea. Todos los centauros, parece que al ver lo que había hecho su compañero, tomaron lascivamente Y dijeron, claro. al resto de las invitadas y se armó ahí una orgía que terminó en pelea porque Piritó y Teseo corrieron a salvar a la novia, le cortaron a Euritión las orejas y la nariz y se desató una lucha entre los centauros y los lapitas que duró muchísimo tiempo, una guerra empezó. Muy bien. Al cabo de algunos años, Hipodamía, la mujer de Piritó, murió. Piritó lo llamó a Teseo, que justo su mujer, Fedra, se había suicidado, qué sé yo, estaban solos. Pues lo fue a buscar y dice, ¿por qué no hacemos una visita a Esparta? Porque me han dicho que la hermana de Cástor y Pólux, los Dioscuros, la hija de Tindario, el viejo Tindario, es una muchacha muy joven pero hermosísima. Dice, ¿por qué no la raptamos? Y ya que los dos andamos buscando una mujer, y nos ayudamos mutuamente para raptarla y después la sorteamos. A ver a quién le toca. Ajá. Y el que pierde debe ser ayudado por el que ganó para conseguir otra novia que tiene que ser de origen divino. ¿Está claro? Sí, está claro, pero... Vamos los dos, raptamos a Helena, la sorteamos. El que pierde tiene derecho a hacerse ayudar por el que ganó para buscar otra novia que tiene que ser de estirpe divina. Muy bien. Enfilaron allá hacia Lacedemonia y con un gran ejército se apoderaron de Helena. Huyeron más rápido que ligero y después de dejar atrás a sus perseguidores, echaron suerte por Helena y ganó Teseo. Muy bien. Ahora Helena tenía solamente 12 años. Por tal motivo Teseo se la dejó a la madre, a Etra, allá en Tresén. Pues le dijo, tome vieja, dice, cuídeme esta chica y cuando madure un poco la voy a venir a buscar. Piritó entonces le recordó el viejo pacto. Dice, Teseo debía ayudar ahora a su amigo a conseguir novia. Consultaron a un oráculo, a ver qué novia les convendría. Y el oráculo les recomendó, tal vez para burlarse de ellos, que fueran al Tártaro, al infierno mismo, a pedir la mano de Perséfone, que era la mujer de Hades, el demonio, el jefe del infierno. Se burlaba. Vinieron los tipos, preguntaron, che, ¿qué novia me conviene? Dice, vaya hasta el infierno y póngase de novio con la mujer de Hades. Era un chiste, pero esto se lo tomaron en serio. Y era un oráculo. Y bueno, y marcharon, descendieron al Tártaro, eligieron el camino de atrás, la entrada que está en una caverna del Ténaro. Y al poco tiempo dieron con las puertas del palacio de Hades, y el propio Hades los invitó a sentarse, y los muchachos lo hicieron en la llamada silla del olvido, que se convirtió inmediatamente en parte de ellos mismos. Era una trampa de Hades. Eran unas sillas que había en el infierno y el que se sentaba no se podía levantar nunca más, porque la silla empezaba a formar parte de vos mismo. O sea que si te levantabas, te mutilabas.
Además, para hacerla peor, había unas serpientes de porquería enroscadas ahí a los pies de la silla que chiflaban a su alrededor. Cada tanto los mordía, de puro vicio nomás, el famoso perro cerbero. Y así estuvieron 4 años sentados. Parecían un burócrata. Sí. Bien, hasta que ¿quién vino a salvarlos? Nada menos que Heracles, el más grande de todos los héroes. Bueno, Heracles lo agarró a Teseo y con mucha fuerza y lo levantó y lo despegó de la silla. Pero sucedió que un buen pedazo de carne quedó pegado a la silla del olvido. Es por eso que los descendientes atenienses de Teseo tienen la cola pequeña. Este es un detalle genético que fue explicado de esta manera por los eruditos de Atenas. ¿Por qué razón los jóvenes atenienses tienen pequeño el trasero? Bueno, porque su antepasado Teseo fue arrancado de la silla curul de la manera que hemos descrito y contraviniendo cualquier precepto darwiniano. Sí, ya desde el principio. Bueno, Heracles también quiso salvar a Piritoo, pero la tierra empezó a temblar y entonces Heracles desistió en su intento de salvarlo. Después de todo, Piritoo había sido el inspirador de aquella empresa. Entonces lo dejó ahí, todavía debe estar sentado. Y así terminó aquella aventura. ¿Cómo murió Teseo? Preguntará usted. Y Teseo, después de su estadía en el infierno, volvió a Atenas y la situación era crítica. Ya su papá había muerto en aquel entonces, él era el rey de Atenas, pero encontró una ciudad dividida por las facciones y los sediciosos. Ya no pudo mantener el orden, estaba muy cansado. Hizo salir a todos sus hijos a escondidas de la ciudad, maldijo a los atenienses desde el monte Gargeto y se embarcó para Creta, donde lo esperaba un amigo suyo de Eucalión. Pero una tempestad desvió la nave de su curso y desembarcaron en la isla de Esciros. Teseo tenía justamente allí una propiedad y quiso alojarse, pero el rey Licomedes, que era malo, consideraba suyo ese lugar. Esta propiedad es mía, esta quinta, qué sé yo, no sé. Y planeó matarlo a Teseo. Y así lo hizo. Dice, venga que le voy a mostrar lugares, que yo mire qué lindo risco este. Y fue al risco más alto de la región y ahí lo empujó. Cuando Teseo se asomó, lo empujó y después vino con el cuento de que el héroe estaba borracho, pero mentira, lo mató él. Finalmente fue llevado a Atenas, hicieron unas fiestas magníficas y luego lo enterraron en una tumba que pasó a ser desde entonces el asilo de los esclavos fugitivos y de los pobres perseguidos por los ricos. Allí, en la tumba de Teseo, no podían tomarlos. Ese era Teseo, el héroe más importante de Atenas. Me gusta el tipo. A mí me gustó ese viaje que se hizo. Lindas historias. Sí, lindas historias. De aventuras. Y después el viaje al infierno no estuvo mal. Pero no se sabe si Perséfone le dio alguna bolilla, ¿no? Pareciera que no. Pareciera que no. Hemos contado algunas historias tremendas. La de Fedra es una historia tremenda. Porque Fedra era la hermana de Ariadna. El tipo va a matar al Minotauro y Ariadna, que creo que era hija de Minos, lo ayuda a salir del laberinto, qué sé yo. Y este se la lleva. En principio se la lleva Ariadna. Pero a último momento se enamora de Fedra y la deja Ariadna. Y se va con Fedra. Se embarca en un último momento, en una islita por ahí, y se va con la cuñada.
Extraordinario, enamorarse de la cuñada es una cosa que siempre está mal vista. No hay nadie que vea bien que uno se enamore de la cuñada. Sí, hasta la cuñada está mal vista por lo general. Y se fue con la cuñada a Atenas. ¿Y qué pasa en Atenas? Teseo tenía un hijo, uno de muchos, que se llamaba Hipólito. Y Fedra, al principio bien, qué sé yo, ¿de quién se enamora? De Hipólito, del hijo de Teseo. Pero esa así, familia, loco, así no se puede. Esa familia, dejame. Sí. Entonces, le hace la gran Putifar, si me pregunta, Sí, si pase. me permite la expresión. Pase por acá. ¿Quién era Putifar? Aquel comerciante cuya mujer trató de seducir a José en Egipto. Y como José era el huésped de Putifar y no quiso deshonrar la hospitalidad que le habían brindado, la rechazó a la mujer de Putifar. ¿Y qué hizo la mujer de Putifar? Le fue a contar a Putifar que José había querido atropellarla. Claro. Lo mismo que se repite en muchas otras historias de otras mitologías. Y esto pasó también con Fedra. Al verse rechazada por Hipólito, lo acusó ante Teseo de haberla querido atropellar. Y entonces Teseo, ¿qué hizo? Agarró y dice, yo te voy a dar, le dijo al hijo, ¿no? Atorrante, ¿qué te pensás? ¿Qué sé yo? Y lo persiguió, y Hipólito sale corriendo con un carro, qué sé yo, hasta el final muere. Se despeña y muere, una tragedia. Bueno, hay una tragedia que se llama así, Fedra. Sí. Bueno, esa es la vida de Teseo. Era más bien un atorrante. Sí, duro. Un héroe no es una persona muy recomendable. Claro. Un héroe trágico no es un héroe de la independencia. No es correcto. No es correcto, no. Tiene que ser cruel. Sí. Tiene que estar un poco loco. Tiene que ser un poco psicópata. Esos son los héroes como Heracles, como Teseo, como Piritó y como todos esos. Bueno, hemos ido a la discoteca. El discotecario me dijo que a él en el barrio le tenía mucho respeto porque pegaba fuerte. Pero señor, también, no escuche lo que le dice. Se había peleado muchas veces y que cuidado porque era bueno, pero cuando se ponía... O se pone loco, sí, se pone loco. Yo cuando me pongo loco dice, cuidado conmigo. Así que, y mire, le voy a dar este disco nada más que porque usted me cae bien. ¿A usted le cae bien? No. Ah. Y me dio este disco que se llama justamente De Puro Guapo. De Puro Guapo es un tango evidentemente compuesto en homenaje a Teseo de Atenas. Vamos a escucharlo en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío.